Vamos a conversar ahora con la socióloga Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos, que nos trae pues un documento importante que efectivamente ya ha sido divulgada parte de algunos de los alcances, que es sobre cultura política de la democracia en el Perú en el año 2012, hacia la igualdad de oportunidades. Y esto se basa sobre todo en una nueva encuesta del Barómetro de las Américas, cuyos resultados se presentaron ayer en el Congreso de la República. En el Perú lo promueve el Instituto de Estudios Peruanos, entidad muy destacada. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. A ver, yo quiero empezar dudando de cuánto nos ayuda en realidad propiamente la estadística o el barómetro, ¿no es cierto? Y en todo caso, si miden algo que es demasiado inalcanzable, igual no sé cuánto pueda ayudar en la solución de los temas, ¿no es cierto? Que este es un país que tiene serísimos problemas de comportamiento social y cívico, que el desánimo de la gente es muy alto y que en efecto es muy difícil que salgamos de este atolladero que lleva ya varios años. Pero no obstante eso, en los últimos 5 años se ha producido un fenómeno de aumento notable del ingreso, mayores posibilidades del empleo, y entonces las perspectivas en realidad que la gente puede tener pueden resultar siendo interesantes, por un lado. Y en segundo lugar, lo que ya es más grave es que aun cuando estuviéramos con mucho mejor situación económica, me parece difícil imaginar que exista una cultura política suficiente en el Perú. Ok. A ver, creo que un barómetro en general es importante. O sea, de alguna manera tenemos que medir cómo avanzamos o no avanzamos. En los indicadores que presentamos, dada que esta es la 4ª ronda de esta encuesta, creo que nos ayudan a ver tendencias. Lo que encontramos es que si bien cuando nos comparamos con otros países de la región o ocupamos los niveles más altos en cosas negativas como de desánimo, como mencionaba, o niveles de confianza interpersonal muy bajos, o apoyo a la democracia bastante bajo, o el primero en apoyo a los golpes militares, igual, de todos modos, en los 4 años hemos mejorado en varios de estos indicadores. Hay menos tolerancia a la corrupción, hay menos percepción de inseguridad, aunque seguimos encabezando la lista de la región. Hay en indicadores que sí se mantienen, y es preocupante, digamos, el apoyo a los golpes militares se mantiene, y quienes lo apoyan más, digamos, son los jóvenes, quizá porque ellos mismos no han vivido un golpe militar. El apoyo al Estado de Derecho también ha mejorado, sí, ha mejorado bastante, pero igual estamos en los últimos lugares de apoyo al Estado de Derecho. En el año 2010, 50% de la población, solo 50% de la población apoyaba el Estado de Derecho, ahora ha aumentado a 58% con una diferencia importante. O sea, estamos mejorando. ¿Se ha metido, por ejemplo, la tendencia a favor de Sendero Luminoso o de Movadef o, en fin, todos estos movimientos radicales? No hacemos esta pregunta. La diferencia del barómetro con encuestas que a veces salen en los medios es que no son preguntas coyunturales de acuerdo a cada realidad, sino que son preguntas que tratan de ser más o menos uniformes para todos los países de la región, y se hacen cada 2 años, y en el caso peruano se ha hecho en enero de 2012. ¿Cómo se mide el apoyo a la democracia? Porque sí sorprende, ¿no es cierto?, que solamente le ganemos a Bolivia, a Honduras y a Guatemala. Sí, se mide con esta pregunta. ¿Qué se le ha preguntado a la gente? Sí. Para ver si realmente engloba el concepto de democracia o es un concepto de repente que les ha sonado extraño, ajeno. Sí, a ver, quisiera primero la pregunta y luego un poquito la historia sobre cómo entiende la gente el tema de democracia, ¿ya? La pregunta es esa clásica pregunta churchilliana que se hace: puede ser que la democracia tenga problemas, pero es el mejor sistema, ¿no? Entonces, ya la mantenemos esa pregunta y la mantenemos así. Ahora, nosotros como IEP hemos hecho antes, desde el 98, estudios con estas preguntas de democracia, y lo que preguntábamos a la gente en esos años era: ¿qué entiende usted por democracia? Y yo recuerdo
que el 40% de la población no sabía qué contestar. Ahora eso ya ha ido disminuyendo. Cada vez la gente puede entender, y es como en toda encuesta, que tiene sus límites a la diferencia de un estudio cualitativo que tú puedes profundizar y decir, ¿pero qué está entendiendo en este caso? Se le pregunta en general, y si alguien realmente no sabe, va a decir no sé, pero como que tiene una posición y defiende algo, entonces defiende un sistema de gobierno. Patricia, a mí me parece, el barómetro ha producido un trabajo muy importante de Julio Carrión, de Patricia Zárate y de Mitchell Seligson sobre cultura política de la democracia en Perú 2012. A mí lo que me resulta más sorprendente y más preocupante del barómetro no es tanto la inseguridad, que se puede relativizar un poco, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos una percepción de inseguridad, pero aquí, a diferencia de lo que sucede en Caracas o en Sao Paulo o en México, no nos matan para robarnos un autoparte o para sacarnos del celular. Es el tema de la discriminación y de la desconfianza. Discriminación quiere decir que los peruanos, en una enorme mayoría, pensamos que quienes son pobres lo son por razones culturales o raciales y no por razón de un sistema injusto o inequitativo. Y el nivel de desconfianza interpersonal. No confiamos el uno en el otro, ni siquiera en el ámbito familiar. Solo Haití nos supera en nivel de desconfianza interpersonal. Entonces, ambos aspectos, de la discriminación, discriminamos quien recibe algún tipo de apoyo de programas sociales, es porque es flojo, perezoso y es estigmatizado. Esa percepción es para mí una novedad. No sé si es resultado de esta cuarta ronda del barómetro o ya se había venido midiendo antes, pero me parece una información verdaderamente preocupante en el sentido de construir una nación. Sí, empezando por lo de confianza interpersonal, como comentábamos incluso antes de la entrevista, la confianza interpersonal, y lo decimos aquí, no es como el pegamento necesario para poder construir un sistema democrático, ¿no? Si no confiamos en el otro, no podemos ni siquiera hacer partido, o sea, hacer un partido, reclamar, en fin, si no confiamos en el vecino, si no confiamos con quien trabajas, es difícil construir algo y algo sólido. Y en el tema de discriminación, en el 2010 nosotros hicimos varias preguntas muy duras con el tema de discriminación, y no hemos podido incluir todas aquí, pero yo recuerdo que en el 2010 le preguntamos de manera más dura a la gente todavía si creía que decíamos, de acuerdo a varios estudios, la población indígena, la población más pobre suele ser indígena. ¿Usted cree que eso se debe a que son a su cultura, a la injusticia, a que son poco inteligentes o que no tienen educación? Y la injusticia no era un tema tan alto, era más, como ha salido ahora, que es un 30% cree que es por la cultura, o sea, porque la gente quiere ser pobre. Entonces, eso creo que justamente encamina al otro tema de que creen que es perezoso. Lo que encontramos en esta encuesta, al igual que varios datos que nos da el Banco Mundial, las encuestas de hogares, es que un determinante de la desigualdad educativa y de ingresos es el nivel de educación de la madre. Aquellos que han tenido la suerte de que su madre por lo menos haya terminado secundaria, tienen garantizado que por lo menos ellos también pueden terminar secundaria. Entonces, por eso, desde hace varios años se está hablando de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y ante ese tema es que se hacen programas de transferencias condicionadas, como Juntos. Hace muchos años, yo recuerdo en el año 75, cuando Richard Webb hizo el libro con Adolfo Figueroa de distribución del ingreso, él decía que había ciertos sectores de la población a los que era tan difícil incluir en el sistema que se les tenía que dar dinero. Eso no es asistencia pública, eso es una manera de poder compensar de que estos niños que viven en estas zonas, estos hijos de madres que tienen poca educación, puedan por lo menos superar el nivel de su madre. Entonces, eso es lo que se trata de hacer con programas tipo Juntos, que es lo que trata de hacer el MIDIS. Entonces, y creo que no se entiende
este tema de los programas de transferencias condicionadas, no se entiende lo de juntos. Como yo ayer lo contaba en el Congreso, yo he hecho estudios cualitativos sobre el programa y la percepción que hay sobre el programa, y yo he visto en el mismo banco de Andahuaylas que mientras las señoras iban a hacer la cola para poder cobrar su transferencia, la gente les gritaba perezosas, ociosas, váyanse a su casa. Eso mismo se refleja acá. Bueno, efectos. ¿Cómo se traduce todo esto a nivel de gobiernos, a nivel de instituciones, de gobiernos regionales? Pública. ¿Qué efecto causa? Aparte del impacto tremendo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Los niveles, estamos en muy mala ubicación. Yo creo que, por ejemplo, puede ayudar, o sea, más que ayuda, porque ya hay muchos planes que se han hecho, muchos planes de igualdad de oportunidades, se ha creado el MIDIS, hay el plan de anticorrupción. Entonces, mide el hecho de que ahora menos gente, que haya bajado de más de 21% en 2006 a 13.7% en 2012, y de gente que tolera la corrupción, significa que algo está, o sea, para quienes hacen esas políticas, les dice, estamos bien, todavía no mejoramos, pero por lo menos hemos mejorado esto. Básicamente creo que es eso, que mide si es que lo que estás haciendo está yendo por un buen camino o no. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Patricia Zárate, socióloga del IEP. Vamos a revisar el material y a ver si tenemos un tiempito un poquito más largo para la conversación.